Ok, a ver, les voy a enseñar cómo hice esta parte, es la parte del hocico. Ok, entonces les voy a enseñar cómo lo hice porque lamentablemente se me borró el paso a paso mientras lo hacía. Entonces voy a explicarles cómo empecé. Empecé con un anillo mágico de 6 puntos medios altos. Luego en la segunda vuelta hice un aumento en cada punto. Luego en la tercera vuelta hice un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. En la cuarta vuelta hice 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. En la quinta hice 3 puntos, un aumento. Prácticamente lo he iniciado como en las piezas anteriores. ¿Okay? Entonces en la sexta vuelta hice 4 puntos, un aumento. En la séptima vuelta 5 puntos, un aumento. En la octava vuelta 6 puntos, un aumento. En la vuelta número 9 hice un punto en cada punto. En la vuelta número 10 también hice un punto en cada punto y así lo he hecho hasta la vuelta número 13. Luego, en la vuelta número 14 hice una variación. 6 puntos medios altos, 6 disminuciones y luego terminé todo el resto de la vuelta en un punto medio alto en cada punto. Luego, en la vuelta número 15, seguí haciendo un punto en cada punto. Un punto en cada punto. En la vuelta número 16, empecé a hacer disminuciones. Cada 6 puntos, una disminución. Cada 6 puntos, una disminución. En la vuelta número 17, cada 5 puntos, una disminución. Cada 5 puntos, una disminución. En la vuelta número 18, cada 4 puntos, una disminución. En la vuelta número 19, cada 3 puntos una disminución. Y como podrán ver, bueno, aquí yo ya lo llené, pero al hacer la vuelta número 19 de cada 3 puntos una disminución, simplemente corté la hebra y he dejado un trozo de hilo, porque con este trozo de hilo voy a unir a lo que sería el segmento donde está el cuello y la cabeza del Odi. Ok, entonces acá también dejamos una hebra larga, no cerramos como en las otras vueltas. Acá, bueno, mi marcador ya lo saco. Y es así como se hace la parte del hocico, ¿no? Y ahora voy a enseñarles a hacer las patas del Odi. Ok, para las patas, a ver, les muestro. Esta es la pata. Bien, para las patas delanteras son diferentes a las patas traseras por un detalle nada más. Entonces esta es la pata delantera y esta es la pata trasera. Ok, entonces voy a iniciar haciendo un nudo corredizo. Ahí está, el nudo corredizo. Y del nudo corredizo voy a hacer 10 cadenas al aire. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, de estas 10 cadenas voy a marcar acá con mi dedo la número 10 y voy a montar 2 cadenas más. Voy a hacer lazada y donde marqué con mi dedo, que era la número 10, voy a hacer un punto medio alto o una vareta. Esta es la primera y lo que voy a hacer, como anteriormente les sugerí, es voy a marcar este primer punto medio alto que estoy haciendo para que no se confundan cuando tengan que iniciar la segunda vuelta. Entonces acá lo marco y esta vendría a ser la primera. ¿Ok? De aquí en adelante voy a hacer uno en cada uno hasta tener 9. Ya voy 1, esta es la número 2 y voy a continuar hasta tener 9. Esta es la número 3. Y nos vemos cuando ya tengamos las 9. Ok, ahora ya tengo las 9. Aquí ya llegué a la número 9. Ahora en la número 10 voy a hacer 3 puntos en el mismo orificio. Entonces esta es una,
Esta es la número 2. Y la número 3. Es decir, acá estamos haciendo un aumento porque luego vamos a girar el tejido. Vamos a dar vuelta. Ahora ya hice los 3 puntos medios altos en el mismo orificio y ahora voy a continuar pero girando el tejido. Y voy a seguir como en la recta anterior haciendo un punto medio alto en cada punto. Entonces ahora voy a hacer 9 igual en cada punto y nos vemos cuando tengamos los 9 puntos medios altos. Ok, aquí ya llegamos a los 9 puntos y ahora en este último punto voy a hacer lo mismo de repetir 3 puntos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Ok, entonces ahora sí, en esta pieza sí voy a tener que terminar con el punto deslizado. No voy a tejer en espiral, sino voy a tejer con el punto deslizado. Entonces saco mi marcador y deslizo aquí donde me indicaba el marcador. Aquí ya terminé mi primera vuelta. Y ahora voy a continuar. La segunda vuelta voy a hacer para esto 2 cadenas al aire. En este mismo punto voy a hacer un punto medio alto y voy a colocar mi marcador. Es importante que lo coloquen porque si no se van a confundir después y pueden aumentar o disminuir un punto sin querer. Ok, aquí ya marqué y voy a tejer 10 puntos. Este vendría a ser el número 2. Voy a hacer 10 puntos medios altos normales en cada punto. Voy 3 y voy a hacer esto 10 veces. 10 puntos medios altos y nos vemos. Ok, aquí ya hice 10 y ahora me corresponde hacer un aumento. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a hacer 2 puntos medios altos en el mismo huequito. 2 puntos medios altos o un aumento en el mismo huequito. Y voy a volver a hacer otro aumento, es decir, otros 2 puntos medios altos en el mismo huequito. ¿Ok? Entonces son 10 puntos medios altos, un aumento, otro aumento y luego volvemos a tejer 10 puntos medios altos. Aquí ya terminé de hacer los 10 puntos y ahora voy a volver a hacer 2 aumentos porque me faltan, para cerrar esta vuelta me faltan 2 puntitos, así que acá voy a hacer 2 aumentos. Un aumento y el segundo aumento. Después de estos 2 aumentos voy a cerrar mi vuelta con punto deslizado para iniciar la tercera vuelta. ¿Okay? Saco mi marcador. Hago punto deslizado y cierro mi tercera vuelta. Ahora voy a empezar nuevamente, voy a tejer 10 puntos. ¿Ok? Este de acá, levanté mis 2 cadenas al aire y empiezo a hacer mis 10 puntos. Este punto que es el primero lo voy a marcar como siempre para que no me confunda. ¿Ok? Y hacemos 10 puntos medios altos. Ok, aquí ya hice mis 10 puntos medios altos y ahora en esta tercera vuelta voy a hacer 4 aumentos en este redondito, en esta curvita, 4 aumentos. 4 veces voy a hacer aumentos. Es decir, acá empiezo el primero. Es decir, voy a hacer 2 puntos en el mismo huequito. Este es el primer aumento. Ahora en el siguiente vuelvo a hacer otro aumento, es decir, 2 puntos en ese mismo huequito y este vendría a ser el segundo aumento. ¿Ok? Voy a hacer ahora el tercer punto con aumentos, va uno, voy otro para hacer el aumento y por último uno más para hacer los 4 aumentos. Ok, 2 en cada punto durante 4 puntos. Estos han sido mis 4 aumentos y ahora sí continúo con 10 puntos más
y finalizo nuevamente con 4 aumentos. Ok, ahora voy a iniciar mi cuarta vuelta. Voy a hacer mis 2 cadenas al aire y voy a hacer mi punto medio alto o mi vareta. O perdón, o mi medio, bueno, no es vareta, es medio punto alto. Ok, marco aquí, un lapsus, marco aquí mi primer punto. Y ahora sí, en toda esta vuelta voy a hacer un punto medio alto en cada punto durante toda la vuelta. Así que vamos a hacer un punto medio alto durante toda la vuelta y nos vemos al finalizar la vuelta. Ok, entonces ahora la vuelta número 5, yo ya la había empezado. Vamos a iniciar con 12 puntos medios altos y luego vamos a hacer 4 aumentos y 4 aumentos más, es decir, 12 puntos medios altos y 8 aumentos en esta curva. Yo ya hice 4 y me faltarían 4 más para completar los 8 aumentos que corresponden en esta parte del tejido. Entonces este es mi quinto aumento. Este es mi sexto aumento. Acuérdense que el aumento es solamente hacer 2 veces el punto en el mismo punto. Ok, entonces este es el sexto aumento y voy a continuar a hacer los otros 2. Ok, aquí ya terminé los 8 aumentos que corresponden y ahora sí voy a tejer 16 puntos medios altos, que es lo que corresponde hasta llegar a mi marcador. Ok, continuamos con la siguiente vuelta, que es la número 6, y en esta vuelta vamos a hacer un punto medio alto en cada punto. Solo un punto medio alto en cada punto hasta completar la vuelta. Ok, recuerden colocar el marcador. Ok, ahora en la séptima vuelta vamos a hacer 12 puntos medios altos. 12 puntos medios altos y luego de los 12 puntos medios altos vamos a hacer 8 disminuciones. Ok, son 12 puntos medios altos y luego 8 disminuciones. Ok, acá yo ya hice los 12 puntos medios altos y ahora lo que quiero recordarles es cómo hacer la disminución. Ok, hacemos la lazada tal cual, pasamos el crochet por las 2 pestañitas de afuera, sacamos y teniendo estas 3 hebras volvemos a sacar. Esta es una disminución, ¿ok? Y así vamos a hacer las 8 disminuciones correspondientes. Voy 2, me faltan 6. Esta es la número 3, me faltan 5. Esta es la número 4, ¿ok? Y voy a seguir haciendo hasta llegar a la octava disminución. Bien, entonces aquí ya hice las 8 disminuciones, terminé con la vuelta con puntos medios puntos altos y ahora estoy empezando nuevamente la vuelta número 8, donde voy a hacer 10 puntos, 6 disminuciones y 16 puntos. Entonces hago 10 puntos, 6 disminuciones y hago por último 16 puntos. ¿Ok? Ahí voy una y sigo hasta terminar la vuelta. Ok, aquí ya terminé la vuelta. Entonces, a ver, repito porque creo que me confundí al decir los puntos. Eran 10 puntos medios altos, 6 disminuciones y luego 12 puntos medios altos. Ahora, en la vuelta número 9 voy a hacer 8 puntos medios altos, 6 disminuciones y 10 puntos medios altos.
Bien, entonces en la vuelta 9 les había dicho que hacíamos 8 puntos medios altos, 6 disminuciones y 10 puntos medios altos. Yo ya avancé aquí la vuelta 9, ya avancé la vuelta 10, que son 8 puntos medios altos, 4 disminuciones y 8 puntos medios altos. Y ahora sí voy a continuar con la vuelta número 11. La vuelta número 11, acuérdense que tienen que marcarlo, va a constar en 7 puntos medios altos, es decir, yo tengo acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos medios altos y 3 disminuciones. Ok, entonces vamos a hacer 7 puntos medios altos, 3 disminuciones y 7 puntos medios altos. Y al terminar regresamos para seguir diciéndoles qué es lo que vamos a hacer. Ok, en la vuelta número 12 vamos a hacer 6 puntos medios altos, 3 disminuciones y 6 puntos medios altos. Ok, ahora ya terminé la vuelta 12 y la 13 y la 14 voy a hacer un punto medio alto en cada punto. Ok, ahora en la vuelta 15 vamos a hacer una disminución y luego el resto un punto medio alto en cada punto. Ok, entonces antes de continuar voy a rellenar la parte de la patita porque ya vamos a empezar a hacer la piernita y entonces va a ser de repente más difícil que podamos rellenar. Entonces rellenamos con una siliconada y luego continuamos. Ok, ahora vamos a continuar de la vuelta 16 a la vuelta 19, un punto medio alto en cada punto. Bien, y por último la vuelta número 20 donde vamos a hacer 2 puntos medios altos y una disminución y luego cortamos la hebrita para pasar a la otra pata.